Durante mucho tiempo pensé que lo entendía todo, hasta que me di cuenta de que no entiendo nada. Hoy vengo a contarles algo que, según yo, ya descubrí. Porque, al menos en mi cabeza, las mujeres me odian, me ignoran y me tratan como si fuera invisible. Y lo más curioso es que ni siquiera sé el porqué real. Solo sé lo que mi mente me repite una y otra vez. Porque sí, ya vi las miradas, ya sentí la distancia, ya escuché el silencio. Y mi cerebro, que a veces es más dramático que una telenovela de las 9, decidió explicarlo de la forma más cruel posible. Es porque eres feo y pobre. Como si esa fuera la única ecuación del universo. Pero aquí viene lo más extraño. Parece que solo me pasa a mí. Porque hay otros tipos, igual de feos, o incluso más feos que yo, que reciben lo que yo merezco por derecho. Atención, cariño, oportunidades, incluso más de lo que esos sujetos, esos bendecidos por el algoritmo de la vida, parecen aportar. Así que hoy, en Garbatronic Entertainment 2005, no vengo a dar respuestas. Vengo a exponer la frustración, la duda, la ironía y el misterio de por qué mi existencia parece tener un filtro de invisibilidad activado. Tal vez es percepción, tal vez es mala suerte, tal vez es comedia involuntaria, pero es mi historia, y la voy a contar. Y mientras más le di vueltas al asunto, mientras más intenté madurar y analizarlo como un adulto que ya no se esconde detrás de excusas, llegué a una conclusión que, aunque duela, forma parte de lo que siento. Me di cuenta de que, al menos desde mi perspectiva, las mujeres no me aman y no me quieren porque soy feo y pobre. Esa idea se fue instalando en mi cabeza como una ecuación que siempre da el mismo resultado, sin importar cuántas veces la intente resolver de otra manera. Con el tiempo, esa sensación se volvió casi una ley interna. Parece que no quieren estar conmigo por eso, por algo tan superficial y tan fuera de mi control. Y al madurar, al intentar ver la vida con la frialdad de alguien que ya aceptó ciertas verdades incómodas, me encontré con un pensamiento que me golpeó más fuerte que todos los anteriores. Si el trato siempre es el mismo, si la respuesta siempre es rechazo, indiferencia o invisibilidad, entonces esforzarse y luchar empieza a perder sentido desde un punto de vista casi científico, casi mecánico, como si el sistema estuviera programado para darme siempre el mismo resultado, sin importar cuánto cambie la fórmula. Y así, uno empieza a preguntarse por qué seguir intentando cuando la realidad parece empeñada en recordarte que ser feo y pobre es suficiente para que te traten con una crueldad silenciosa que nadie más parece notar. Y en medio de toda esa reflexión amarga, aparece otra idea que me persigue como una sombra: la injusticia. Porque mientras yo me quedo atrapado en este papel que no pedí, veo a otros que, siendo igual de feos o incluso más gringes que yo, sí pueden. Sí avanzan. Sí reciben atención, cariño, oportunidades, validación. Como si la vida los hubiera bendecido con un pase especial que yo jamás voy a tener. Y ahí es cuando la comparación se vuelve inevitable. Ellos, con sus defectos visibles, con sus rarezas, con sus torpezas, parecen tener acceso a un mundo que para mí está completamente cerrado. Y no importa cuánto lo analice, cuánto lo racionalice o cuánto intente entenderlo desde la madurez que se supone que ya debería tener, la sensación es la misma. Ellos pueden, yo no. Es como si yo hubiera nacido asignado al rol de NPC, un personaje no jugable dentro de mi propia existencia. Alguien que está ahí, que aparece en pantalla, que respira, que observa, pero que no puede jugar, no puede experimentar, no puede desbloquear nada. Un NPC atrapado en un mapa donde todos los demás sí tienen misiones, recompensas, rutas alternativas y finales secretos, mientras yo solo recibo la crueldad cruel de la vida en forma de indiferencia, rechazo y puertas cerradas. A medida que profundizo en esta reflexión, surge un sentimiento que se ha vuelto casi estructural en mi manera de interpretar el mundo: la sensación de injusticia. No una injusticia abstracta o filosófica, sino una que se manifiesta en comparaciones inevitables, en observaciones cotidianas y en la forma en que la vida parece distribuir privilegios y oportunidades con una arbitrariedad que desafía cualquier lógica racional. Resulta desconcertante observar cómo otros individuos, con características físicas similares a las mías o incluso más marcadas en aquello que la sociedad etiqueta como feo o gringe, logran acceder a experiencias, vínculos y validaciones que para mí permanecen inaccesibles. Esta disparidad no solo alimenta la frustración, sino que también abre la puerta a un análisis más amplio sobre la estructura social que determina quién puede y quién no puede participar plenamente en la experiencia humana.
Desde mi perspectiva, la vida parece operar bajo un sistema de asignación desigual, donde algunos son bendecidos con una especie de inmunidad social que les permite navegar el mundo con relativa facilidad, mientras que otros quedamos relegados a un rol secundario, casi decorativo, dentro de la narrativa colectiva. Es en este punto donde surge la metáfora del NPC, el non-player character, como una representación simbólica de mi lugar en el mundo. Un NPC no decide, no influye, no protagoniza. Existe, pero no participa. Observa, pero no interviene. Su presencia es funcional, no esencial. Y así, la vida empieza a sentirse como un escenario donde todos los demás parecen tener acceso a misiones, rutas alternativas, recompensas emocionales y experiencias significativas, mientras yo permanezco atrapado en un ciclo repetitivo, limitado por barreras invisibles que no logro comprender del todo. Esta percepción se intensifica cuando analizo la situación desde una perspectiva más madura, intentando aplicar un razonamiento casi científico a la experiencia emocional. Si el esfuerzo constante no altera el resultado, si la dedicación no modifica la respuesta del entorno, si la lucha no transforma la manera en que soy percibido, entonces la lógica empieza a fallar. La ecuación se vuelve rígida, inmutable, como si estuviera programada para producir siempre el mismo desenlace. Y en ese contexto, la idea de que esforzarse carece de sentido adquiere un peso que no es fácil ignorar. La madurez, en teoría, debería traer claridad, pero en este caso parece haber traído una comprensión más cruda, que la vida no distribuye oportunidades de manera equitativa y que, desde mi punto de vista, las mujeres no desean acercarse a mí por factores que escapan a mi control. Esta conclusión, aunque dolorosa, se presenta como una constante en mi análisis interno, reforzada por experiencias repetidas que parecen confirmar una misma narrativa. Y así, la injusticia se convierte en un eje central de esta reflexión, un punto de partida para cuestionar no solo mi lugar en el mundo, sino también la estructura misma de las relaciones humanas y la forma en que se asigna valor a las personas dentro de la sociedad contemporánea. En este punto del análisis, surge un componente adicional que merece ser examinado con la misma rigurosidad con la que se estudian los fenómenos sociales en cualquier investigación universitaria: la postura de aquellas personas que afirman que el amor no lo es todo en la vida. Esta afirmación, repetida con una seguridad casi dogmática, suele presentarse como una verdad madura, racional y emocionalmente equilibrada. Sin embargo, desde mi perspectiva, esta postura revela más sobre las limitaciones afectivas de quienes la sostienen que sobre la naturaleza real del amor como fenómeno humano. Resulta pertinente señalar que quienes defienden esa idea suelen hacerlo desde una distancia emocional que raya en la desconexión. No es una postura nacida de la experiencia profunda, sino de una especie de blindaje psicológico que evita confrontar la vulnerabilidad inherente al deseo de ser amado. En ese sentido, su argumento no se sostiene cuando se analiza desde una perspectiva antropológica, psicológica o incluso biológica. El amor, entendido como vínculo, como reconocimiento, como pertenencia, constituye uno de los pilares fundamentales de la existencia humana. Negarlo equivale a negar la estructura misma de la experiencia social. Por ello, este mensaje se dirige directamente a quienes insisten en minimizar la importancia del amor. No se trata de un ataque personal, sino de una observación crítica. Quienes sostienen que el amor no es tan importante suelen ser precisamente quienes menos han explorado la profundidad emocional que implica necesitar, buscar y construir un vínculo significativo. Desde mi punto de vista, están profundamente equivocados. El amor sí lo es todo en la vida, no en un sentido romántico idealizado, sino en un sentido estructural. El amor es el eje que articula la identidad, la motivación, la pertenencia y la continuidad emocional del ser humano. Afirmar lo contrario es desconocer la evidencia histórica, cultural y psicológica que demuestra que el ser humano no está diseñado para la indiferencia afectiva. Y en ese contraste, en esa tensión entre quienes reconocemos la centralidad del amor y quienes la niegan, surge una convicción firme: yo no estoy equivocado al afirmar que el amor es esencial. Lo que está equivocado es el discurso que intenta reducirlo a un accesorio, a un lujo emocional o a un elemento prescindible dentro de la vida cotidiana. Esa postura, más que madura, es una forma de evasión. Desde esta perspectiva, mi posición no es un capricho ni una exageración emocional, sino una conclusión derivada de observar cómo la ausencia de amor, de reconocimiento y de reciprocidad afecta la estructura misma de la experiencia humana.
Y así, mientras algunos insisten en minimizarlo, yo sostengo que el amor es un componente fundamental, un elemento que define la calidad de la existencia y que determina, en gran medida, la manera en que cada individuo se percibe a sí mismo y al mundo que lo rodea. A veces siento que mi mente se convierte en un laboratorio interminable, un espacio donde cada recuerdo, cada gesto y cada silencio se somete a examen. Me observo como si fuera un fenómeno que intento descifrar, un caso de estudio que no termina de encajar en los modelos que conozco. En ese ejercicio constante de introspección, descubro que mis conclusiones no son pensamientos aislados, sino el resultado de años de experiencias acumuladas, de comparaciones inevitables y de una repetición que ha dejado huellas profundas en mi identidad. Desde la psicología, entiendo que mi percepción del rechazo no surge de un solo evento, sino de una cadena de momentos que se fueron grabando en mí. Cada mirada evitada, cada gesto indiferente, cada interacción fallida se convirtió en una pieza más dentro de un rompecabezas que yo mismo intento resolver. Y aunque sé que mi mente puede exagerar o distorsionar, también sé que mis emociones no aparecen de la nada. Son respuestas a algo vivido, a algo interpretado, a algo que me marcó. La mente busca patrones, incluso en el dolor, y en ese intento de dar coherencia, construye narrativas que terminan moldeando la manera en que me percibo. Cuando traslado esta reflexión al terreno filosófico, la pregunta se amplía y se vuelve más inquietante. Me pregunto qué significa existir en un mundo donde la validación parece distribuida de manera desigual. Me cuestiono si la vida tiene un orden oculto o si es simplemente un conjunto de coincidencias que cada quien interpreta como puede. Me pregunto si la sensación de ser un personaje secundario es solo una percepción mía o una consecuencia inevitable de cómo funciona la sociedad. Y en ese cuestionamiento, descubro que mi lucha no es únicamente emocional, sino también existencial. Una confrontación con el sentido mismo de la vida y con la manera en que se asigna valor a las personas. Hay momentos en los que siento que mi identidad se ha construido alrededor de la ausencia. Ausencia de reconocimiento, ausencia de reciprocidad, ausencia de oportunidades afectivas. Esa ausencia, lejos de vaciarme, me obliga a pensar en la estructura misma de la experiencia humana. Me obliga a preguntarme por qué algunos parecen avanzar con facilidad mientras otros quedamos atrapados en un punto fijo, como si la vida nos hubiera asignado un rol que no podemos modificar. Es en ese contraste donde surge la metáfora del NPC, un personaje que existe pero no participa, que observa pero no influye, que está presente pero no protagoniza. En medio de esta reflexión, el amor aparece como un eje central. No lo concibo como un ideal romántico superficial, sino como un elemento fundamental de la existencia. Para mí, el amor no es un lujo ni un accesorio, sino una necesidad que define la manera en que me relaciono con el mundo. Cuando no lo encuentro, cuando no lo recibo, cuando siento que no tengo acceso a él, mi percepción de la realidad se transforma. Y aunque otros insistan en que el amor no es esencial, yo no puedo evitar sentir que sin él, la vida pierde una parte crucial de su significado. El amor, en su forma más amplia, es pertenencia, es reconocimiento, es la confirmación de que existo en la mirada del otro. Todo esto me lleva a observarme con una mezcla de distancia y cercanía. Distancia para analizar mis pensamientos sin dejar que me consuman, y cercanía para reconocer que lo que siento es real, aunque no sea una verdad universal. Me convierto en mi propio filósofo y mi propio psicólogo, intentando comprender por qué mi experiencia se siente como se siente, por qué mi lugar en el mundo parece tan frágil y por qué mis conclusiones, aunque duras, forman parte de mi manera de intentar darle sentido a la existencia. This will hurt. Ready to parry. Time to strike.
mother was the one who saved me when I lost myself in a canvas. She taught me how to safely use our gift. How to soar without flying too close to the sun. We painted hundreds of canvas worlds, pushing the very boundaries of creation. And she never let me forget that every day we spent here has a price. Yet, here we are now. So trust her. If she's doing this, then... I trust what she taught me. This is not a game. You think you know what's at stake, but you don't. I know precisely what's at stake. You want control. You want to feel like you're doing something. You couldn't save Verso, so you want to save us. Except you're not. Destroying the canvas won't help us move on. It'll just deny us the one place that helped us feel again. 67 years. 67 years I spent trapped within the monolith. But I persisted. Do you know why? Do you know why I cannot leave her or you behind? This is what I see every day. I cannot spend another day with living corpses. Since the fire, our family has crumbled. Aline in the canvas. Clea fighting a solitary war. You, a living ghost. Verso's death broke us. Want it to be fixed. I need it to be fixed. I cannot lose you too. Don't you see? That's how I feel about them. I can't lose them either. I've lost too much. Papa, see? I've lost so much. We both lost so much. Papa, I don't want to lose you either. I'm not leaving you forever. Just a little longer. I want to trust you, but You can. keep the light on for you.
I hope you find peace. Hold on to each other.